Estamos con el doctor Antimo de Salve, reconocido especialista en anestesia y reanimación y experto en tratamiento del dolor, ozonoterapia, lesiones deportivas, fibromialgia, entre otros. Actualmente cuenta con su propia consulta privada en la provincia de Tarragona y la provincia de Barcelona. Bienvenido, doctor. Gracias por invitarme. Hoy hablamos con el doctor Antimo de Salve sobre la ozonoterapia. Para empezar un poquito esta entrevista, ¿podría comentarnos en qué consiste la ozonoterapia? Vale, la ozonoterapia, que es el tratamiento principal de mi consulta, al día de hoy se utiliza, es una técnica que se utiliza prácticamente en todas las especialidades. Dada su gran efectividad y su ausencia de efectos secundarios y pocas contraindicaciones, prácticamente su uso se extiende cada vez más. La ozonoterapia soluciona prácticamente de manera definitiva un 80% de las patologías tratadas, ¿vale? Y en un 15% tenemos una importante mejora y solo un 5% de pacientes no responden a esa terapia. Pero decimos que los resultados al final son muy buenos, de verdad muy buenos. La ventaja que tiene en particular hacer el tratamiento de ozonoterapia en mi consulta es que permite al paciente de entrar y salir con sus pies. No necesita una premedicación ni previa ni posterior, porque además el tratamiento ya no tiene ninguna, como he dicho, ni ninguna contraindicación, ninguna preparación previa, es compatible con cualquier otra patología y cualquier otro tratamiento. Perfecto. No sé si podría especificarnos cuáles son las patologías que pueden beneficiarse de este tratamiento de ozonoterapia. Vale, son muchísimas estas. Prácticamente, como he dicho, en todas las especialidades podemos encontrar patologías que pueden ser tratadas. Yo diría que la cosa más importante es saber cuáles son los mecanismos de la ozonoterapia. Que estos son mecanismos antioxidantes, por eso que todos los tejidos generan reacciones metabólicas produciendo radicales libres. Eso porta a un envejecimiento de las células y a cambio el ozono permite reducir estos radicales libres. Luego, mejora el metabolismo del oxígeno, eso es importante, y permite a las hematíes un mejor transporte del oxígeno a los tejidos. Eso permite también una mejor recuperación. Es germicida, esta otra cosa muy importante. Entonces, para todas las patologías que son infecciosas, que sean víricas, que sean bacterianas, que sean derivadas por hongos, fungos, prácticamente tiene efectividad, ¿vale? Y prácticamente resuelve casi la totalidad de las patologías infecciosas. Regula el metabolismo y luego tiene, otra cosa muy importante para mi actividad, un gran efecto analgésico y un gran efecto antiinflamatorio. Perfecto. Entrando un poquito más en detalle, en el caso de las patologías infecciosas, por ejemplo, en el caso de la candidiasis, ¿cómo puede beneficiarse estas patologías de la ozonoterapia? No sé si puede enfocarlo un poquito. Sí, vamos a ver, decimos que el 75% de las mujeres en su historia van a tener por lo menos una infección a nivel del aparato genital femenino. Y en casi la mitad de ellas, o sea, un 50%, son infección recidivantes, ¿vale? En la mayoría de los casos, el agente que está más involucrado es la cándida, que ya es presente en nosotros. Que pasa que en situaciones de disbiosis, o sea, de alteración de lo que es la situación de nuestro cuerpo, la candidiasis tiene su avance y entonces puede gestionar, o sea, puede dar estas patologías, ¿vale? Decimos que a nivel del aparato genital femenino, el ozono puede funcionar no solo exclusivamente para la candidiasis, también, por ejemplo, para el papiloma y también para la síndrome premenstrual. Pero entrando más en el detalle con el tema de la candidiasis, en particular las patologías más frecuentes son las vulvovaginitis y las infecciones urinarias. Por las vulvovaginitis, el síntoma más importante es el picor y el dolor, pero como he dicho, todo esto sale de prácticamente de una evolución de la Candida albicans, ¿vale? Entonces, teniendo este estado de disbiosis, la Cándida tiene su prevalencia y entonces hay que contrastarla. Y aquí entra el ozono, que tiene su capacidad, entonces, como hemos dicho, de ser germicida, aparte de ser desinfectante. Hay un estudio que se hizo con 60 mujeres donde se puso de un lado a pacientes tratadas con óvulos de aceite ozonizado y un tratamiento con un antifungino, ¿vale?
Ujú. En el 50% de las mujeres tratadas con el antifúngico tenían una respuesta. A cambio, el 100% de las pacientes tratadas con ozono tenía respuesta. Luego, otra patología son las infecciones de las vías urinarias. Aquí tenemos prácticamente una evolución típica que empezamos con una cistitis, se Ujú. toman los antibióticos y luego sigue una vaginitis por cándida. Eso pasa porque bajamos nuestras defensas y, como he dicho, la cándida tiene su prevalencia respecto a todos los demás. Y entonces ahí vamos a tener la infección y ahí la ozono tiene prácticamente, es como una bomba que explota y destruye la cándida. Aparte de esto, si Ujú. el tratamiento se realiza no solo por vía vaginal, también por vía rectal, también vamos a reduciendo el Escherichia coli, que es normalmente la responsable de la primera infección, o sea, de la cistitis. Perfecto. Creo que ha quedado muy claro este apartado. Para finalizar, yo quería comentar con usted también el caso de la fibromialgia. Si podía explicarnos un poquito sobre esta patología y también si podría beneficiarse de este tratamiento. Sí, buena parte de los pacientes que acuden a mi consulta vienen por un problema de fibromialgia. La fibromialgia se caracteriza por un dolor musculoesquelético generalizado que Ujú. parece ser originado de las articulaciones, pero realmente no es una enfermedad de la articulación. Afecta entre el 2 y el 6% de la población, ¿vale? Normalmente son mujeres y puede ser de forma primaria o de forma concomitante con otras patologías. Y decimos los síntomas más frecuentes son el dolor musculoesquelético, que es generalizado, acompañado por fatiga crónica, problemas de sueño, de memoria y de estado de ánimo. Todo esto pasa porque nuestro cerebro procesa, o sea, el cerebro de nosotros procesa el impulso del dolor, ¿no? Pero en los pacientes con fibromialgia se ha visto que el cerebro lo procesa de forma diferente, ¿vale? Como si amplifique lo que es la señal del dolor. Y entonces tienen un umbral del dolor diferente. Yo digo siempre me refiero al femenino porque, como he dicho, la mayoría son mujeres la que tienen fibromialgia. Entonces, ¿qué pasa? Como he dicho, en esta situación, este sistema nervioso central que procesa la información de forma diferente, permite que el dolor sea más fuerte, más importante. Y normalmente todo esto genera de un estrés que ha tenido la paciente, un estrés que en muchos casos puede ser de forma física, como puede ser una intervención quirúrgica, una enfermedad, pero también un estrés psicológico. El estrés psicológico tiene muchísima importancia. O sea, por eso que digo siempre que cuando se tiene que visitar a una paciente hay que dedicarle mucho tiempo porque hay que escuchar toda su historia. Porque a veces su historia, algunos elementos de su vida te dan la señal de alarma y te dicen, mira, aquí está pasando algo, aquí ha empezado todo, ¿vale? Como estábamos diciendo, normalmente parece que sea una alteración de las articulaciones, pero no es una patología de las articulaciones. Ujú. ¿Qué ventaja tenemos con el tratamiento del ozono? Como ya he comentado, el ozono tiene una capacidad antioxidante, regenerativa, desinfectante, germicida, y todo esto ayuda, ¿vale? en estas pacientes que son más débiles, ¿vale? Que están más propensas a tener infecciones, que tienen dolor, porque tienen un estado inflamatorio continuo, ¿vale? El diagnóstico se hace normalmente con los trigger point, etcétera, etcétera, pero yo me centraría más ahora en hablar de lo que es, de verdad, la terapia. Porque uno de los problemas importantes es que a veces estas pacientes llegan a mi consulta después de haber pasado por muchos especialistas porque van tratando el síntoma individual. O sea, tienen un dolor, empiezan con un dolor en la mano y van por el dolor a la mano. Y luego ya les sale el dolor a la espalda, luego les sale el dolor a la pierna, luego les sale el dolor, o sea, son cosas que a veces se centran directamente solo exclusivamente con un especialista y no sea una visión global de la paciente. Y ahí resulta, porque como he dicho, en la mayoría de los casos las pacientes que llegan a mí ya han pasado meses, para no decir años, siguiendo intentando detener algunos diagnósticos, pero que al final resultan ser parciales.
Eso sí. Perfecto, pues yo creo que ha quedado muy claro todo lo relacionado a la ozonoterapia, incluyendo algunas patologías también, como hemos comentado últimamente, como la fibromialgia. Así que solo darle las gracias por su colaboración. Gracias a vosotros por invitarme.